preguntan cómo es eso que los suramericanos tienen el mejor sexo del mundo de acuerdo al último estudio. La doctora Nancy Álvarez tiene la respuesta en esta entrevista. Bueno, uno de los segmentos que tocamos en este programa es un segmento sobre sexo, en Sexo con Nancy. Yo sé que algunas personas me dicen, bueno, pero son las 8 de la noche. Es un tema que rige nuestra vida como cualquier otro. ¿Y quién mejor para hablarlo que la señora que tengo aquí a mi lado, la doctora Nancy Álvarez? Además, eso es ciencia. Es ciencia. Y si así nacimos y Dios decidió que así viniéramos al mundo, pues yo creo en Dios, tú también. Obvio. Entonces, ¿quién ha dicho que eso es malo? Eso es lo que nos han metido en la cabeza. Las diferentes religiones, ¿no? Pero también, no sé, eso es otro momento que tenemos que hablar, que es lo que dice la Biblia sobre el sexo. Pero eso no es el de ahora. Vamos a hablar sobre el sexo en la América Latina. Hay dos estudios que voy a compartir con usted. Uno de ellos fue hecho por la empresa Durex, que es la fabricante de la marca de profilácticos, que ha dicho que los suramericanos son las personas que más sexo tienen a la semana. La frecuencia del sexo es un 85% para los suramericanos. Eso quiere decir, vamos a decir, la semana es el 100%, los suramericanos es el 85%, los norteamericanos es el 56% de la frecuencia. Los norteamericanos supuestamente toman en el preámbulo 17 minutos, en el momento de la verdad, para hablar de una manera más figurativa, 19 minutos. ¿Usted qué piensa de eso, doctora? Ya no es el Caribe. Es Suramérica. Yo creo que eso es mentira. ¿Y por qué? Mira por qué. Y yo estoy casada con un suramericano y la verdad es que, de acuerdo a mi experiencia, puede ser verdad. Pero en general no lo creo. Fíjate por qué. Okay. En Suramérica, sobre todo en algunos países, la gente tiende a ser muy callada, muy tímida, con muchos problemas para hablar de sexo. Muchos. Ejemplo, El Salvador. En El Salvador, por ejemplo, todavía no se da educación sexual. Bien. Todavía no se acepta a los homosexuales. Wow, en El Salvador, en Centroamérica, sí. en general o solamente. Y la misma Colombia, sí. es que hay que hablar de Bogotá o hay que hablar de la Colombia que es caribeña. Claro, bueno, pero Exacto. ahora que usted me dice, ese es el estudio, ese es uno de los estudios. El segundo estudio es uno hecho por GfK, que es una firma de investigación alemana que arroja que los colombianos, escuchen esto, usted que está casada con uno, Sí. son los más infieles de la América Latina. Dios lo libre, porque le cortó todo. No, yo estoy segura, doctora, que con usted eso es así, pero fíjense lo que dice el estudio sobre sexo de esta compañía alemana. Los más infieles de la América Latina son Colombia, Ecuador, México, Venezuela y Panamá, pero en Colombia casi el 30% de las personas, hombres y mujeres, no solamente los hombres, son infieles. El estudio llamado Infidelidad en la América Latina, realizado con cerca de 5,000 hombres y mujeres en esos 5 países, es una compañía con mucha reputación, fundada en el 34 en Alemania. Entonces, ¿usted está de acuerdo que los colombianos, ahí hay más detalles sobre este estudio? Yo solamente creo en estudios de sexualidad en los que hizo Master y Johnson. Okay. Porque él tenía a la gente ahí y le medía todo y todo lo veía. Si es porque una gente diga, la gente miente mucho sobre su sexualidad. Los hombres siempre dicen que son unos duros y que, lo hacen mucho. Y que tienen qué sé yo cuánto orgasmo. Si no son multiorgásmicos, eso es imposible. Ajá. O sea, una serie de disparates que los sexólogos saben que son mentiras. Porque los hombres no pueden muchas veces, es una sola vez. Los hombres generalmente, al menos que sean muy jóvenes, no pueden tener más de 1 o 2 orgasmos. Sean muy jóvenes, los jóvenes son muy rápidos, como los gallitos, pero pueden tener más. A medida que un hombre envejece, menos orgasmo puede tener 1 solo quizás, pero dura más. Que eso la mujer lo agradece. Porque la mujer necesita más tiempo que el hombre. El hombre en 3 minutos, listo y fuera. La mujer necesita de 15 a 30 minutos para estar satisfecha. Y ahí está. Pero los hombres pueden ser multiorgásmicos y eso puede ser otro tema. Y eso es otro tema de otro programa. Lo tienen que aprender, pero pueden ser. Nosotras somos multiorgásmicas todas. Por naturaleza. Por naturaleza. Bien, ahora, los norteamericanos en el preámbulo toman 17 minutos y el coito, o el momento de la verdad, 19. Mientras que supuestamente en la América Latina son 22 minutos primero y 26 minutos después. Casi 40 minutos. ¿Usted está de acuerdo que los norteamericanos son mucho más rápidos?
Fíjate, los norteamericanos, hablando de Estados Unidos en general, y quizás sacando a los latinos, sexualmente yo pienso que están un poquito atrasaditos. Yo siempre te lo he dicho a ti, aquí hace poco, en Miami hace poco que se da educación sexual. Y si tú te sales de grandes ciudades como Nueva York, Los Ángeles y demás, en general aquí los pueblos son muy recatados, con una doble moral muy fuerte, muy como la gente que llegó aquí de Europa. Los puritanos. Muy puritanos y con una doble moral muy fuerte. Pero como lo que y la cuando gente... usted me dice doble moral, ¿qué me quiere decir con eso? Ah, no. ¿Son cohibidos? Son cohibidos, quizás son unos vagabundos, pero van a la iglesia y aparentan que son fieles. Y entonces la gente miente mucho sobre sexo. Por eso que al menos que tú hagas una investigación donde tú lo estés viendo y lo estés midiendo, como hicieron Master y Johnson, que ahora la están pasando, y yo la estoy viendo fabulosa, la serie, realmente yo no creo, porque las mujeres son infieles y no lo dicen, le da vergüenza. Los hombres a veces no lo son y como tienen permiso, quizás dicen, sí, yo he sido infiel y no han sido. Bueno, usted me dice, volviendo entonces al estudio de los colombianos, donde dice que en general los hombres superan a las mujeres en la infidelidad, como dice usted, en un 37 versus un 22 las mujeres. ¿Usted lo cree? Que esas cifras sí son correctas, pero 37% de los hombres son infieles. Bueno, y la gran mayoría es con personas que conocen, a amigos o amigas de la pareja. Porque esto va para los hombres como para las mujeres, no estamos hablando solamente de los hombres. Lo último que yo supe de infidelidad es que las mujeres estábamos casi a la par con los hombres. ¿Ok? En el mundo entero. Y en ciertas ciudades de Europa le estamos ganando a los hombres. O sea, estamos siendo más infieles. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque ahora las mujeres estamos en la calle, estamos interactuando con hombres. Antes, para tú ser infiel, tenías que acostarte con el que te traía la leche o el panadero, ¿verdad? Porque la mujer vivía sola en su casa. Ahora la mujer está en la calle. ¿Qué pasa? La mujer, para ser infiel casi siempre, necesita crear un vínculo. Y como casi siempre está insatisfecha en su relación, tiene un amigo que la escucha en el trabajo. Y por eso quizás ha subido la infidelidad. Además, la mujer tiene más permiso. ¿Qué significa más permiso? Ahora tiene más permiso. Por mucho tiempo lo que nos enseñaron es que nosotros no teníamos que tener orgasmo, que nosotros teníamos que satisfacer a la pareja quisiéramos o no. Yo recuerdo la mamá de una gran amiga que murieron las dos ya, que le decía a mi hermana, pero usted tiene que acostarse con su marido aunque usted no quiera. Usted tiene que hacerlo porque ese es su deber. Claro. Una vieja de 84 años, yo le decía, Jesús magnífica, y eso es abuso en esta época. Si un hombre te obliga a tener sexo, aunque sea tu marido, eso es abuso sexual y tú lo puedes demandar. Sí, es violación, ¿no? Exacto. Es un abuso. Ahora, entonces, volvemos al estudio. ¿Usted no considera entonces que los latinos, que los suramericanos son los que en este momento tienen más actividad? No creo eso, porque seguro que no fueron a Cuba, ni fueron a Puerto Rico, y mucho menos a República Dominicana. No lo creo. ¿Y por qué? Y explíqueme por qué el Caribe, porque esas tres son tres islas del Caribe, ¿usted considera de que hay más fervor, hay más pasión, hay más guasabeo que lo que hay en el sur? Puede ser que los que están cerca del Caribe, porque hay una parte de Colombia que es caribeña, ¿verdad? Barranquilla y todo eso, que quedan al lado del mar, y la verdad que son terribles, ¿verdad? Entonces, que el mar, pero puede ser. El mar tiene los yodo. Los estudios dicen que la desnudez influye. Fíjate, en mi país, tú te vas a una playa y la mujer anda con unos bikinis, incluso en muchos sitios topless. Y entonces los bailes son muy sensuales. Claro. Yo creo que solamente el tango nos gana. Porque si tú ves a una gente como se baila en mi país, una bachata, eso es teniendo sexo parado. Sí. Sí, sin duda. Entonces usted me dice que estos son los factores ambientales. Exacto, que influyen. El calor, la música. La desnudez, la música y además la historia. Yo quiero que tú sepas que al menos en mi país, que yo sé mucho de la historia de la sexualidad de la República Dominicana, el sexo oral, por ejemplo, los españoles no lo conocían. ¿Quién se lo enseñaron? Las indias. Y, por ejemplo, algo que se llama cocomordán, que son mujeres que pueden apretar el pene y lo dejan preso. Lo ordeñan como si fuera una vaca, así mismo. Son mujeres muy codiciadas en el mundo entero. Cocomordán viene del patuá, que quiere decir vagina que muerde. Eso es típico en las dominicanas, en las haitianas, en la gente de Oriente, porque ahí tú sabes que hay un culto al sexo
en muchos de esos sitios, cuando bailan la danza del vientre. Hay países en Asia donde las mujeres, con apretando la vagina, empujan cosas, hacen cosas que se ven. Claro, es con un músculo que Un está músculo. ejercitado. Sí, que si tú lo ejercitas, tú algo tienes, pero no Coco Mortán. Hay una película muy famosa que se llama Zica da Silva, que después hicieron una telenovela, que habla de, y eso es historia, ¿cómo se llama? Una esclava negra, que el virrey se acostó con ella porque era famosa, porque tenía Coco Mortán, y votó a la española y se quedó con la negra. Y ¿Cómo esa se llama historia, la película otra vez? Zica da Silva. Y entonces, la novela se llama Chica. ¿Será que la Exacto, novela Chica da vino Silva, por de esa, ahí. por esa historia? Entonces, realmente hay muchas cosas muy interesantes del sexo que se originan en el Caribe, como el sexo oral. Y se sabe que los indios fumaban cosas que ayudaban a la sexualidad. Me imagino que era algo parecido como a la marihuana, que te relaja y aumenta las sensaciones. Y cuentan la historia de los indios que tenían orgías con las indias, o sea, que eran muy sexuales, casi ni trabajaban, se pasaban la vida En eso. teniendo sexo. Bueno. Querramos o no, esas cosas se transmiten. En el ADN. Se ¿no? transmiten, En la evolución. y se transmiten también verbalmente. Y yo, en mi experiencia, aquí sí te puedo decir, cuando yo veía personas en mi consultorio, que la mayoría de las mujeres que llegaban que eran infieles eran colombianas. O sea que puede ser que haya algo ahí que no se ha estudiado. ¿Tú entiendes? Bueno, eso es lo que dice el estudio, Sí. que los colombianos son los más Y si infieles. hablo del mío, No, es fuertecito. no se atreve, pero fuertecito. ese no se atreve. No. Doctora, No un se gusto. atreve, lo mato. No, sí, lo entendemos y se lo creemos. Además, no creo que quiera. Un gusto, doctora, siempre por estar con Igualmente. nosotros. Nancy Álvarez, que sabemos que es de las más ilustres en este tema en la televisión hispana de los Estados Unidos. Siempre un gusto. La doctora Nancy Álvarez sigue a continuación. No se vayan.